Bueno, en esta clase vamos a trabajar sistema de ecuaciones lineales. Y dentro de estos sistemas de ecuaciones tenemos distintos tipos: el método gráfico, el método de sustitución y el método de igualación. En la resolución gráfica de los distintos sistemas de ecuaciones vamos a encontrar distintas clasificaciones, ¿sí? La primera clasificación que podemos encontrar es el sistema compatible determinado, donde cuando yo quiero cruzar dos rectas o cuando yo me encuentro con dos ecuaciones que significan dos rectas, voy a encontrar una sola solución cuando es compatible determinado. ¿Por qué? Porque tienen una única intersección. La segunda solución que podemos encontrar es que esas rectas, que en realidad se crucen de manera infinita, por lo tanto tengo infinitas soluciones. ¿Qué significa que se crucen de manera infinita? Que sean la misma recta. Yo puedo escribir a distintas rectas de distintas maneras posibles, pero siguen siendo la misma recta. Y la tercera solución que podemos encontrar es el sistema incompatible, donde tengo dos rectas que no se van a cruzar porque son paralelas, entonces lo que significa es que no va a tener solución. Comenzamos viendo el método de sustitución. El método de sustitución es un método de resolución analítica donde en un sistema de ecuaciones tengo que resolver, tengo que buscar los valores tanto de x como de y. Nosotros normalmente siempre en una ecuación tenemos una sola incógnita, una sola variable que es x. En este caso tenemos dos. Entonces lo que vamos a hacer es resolver con algunos métodos para poder encontrar esos valores. El método de sustitución comienza, ¿sí?, eligiendo una de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos. Yo elegí la primera y voy a despejar una variable. ¿Qué variable es la que voy a elegir? Puedo elegir tanto x como y. Yo siempre recomiendo despejar la y para luego ya tener esta variable despejada y poder resolver el método gráfico, pero es solamente una recomendación. Al despejar la variable y, lo que va a ocurrir es que el 4 que está sumando va a pasar restando. Y por último, si tengo que despejar la y, el menos 3 va a pasar dividiendo, y como ya venimos trabajando en las otras unidades, ese 3 que está dividiendo ambos lo transformamos en dos fracciones, con lo cual nos queda esta variable despejada de esa manera, ¿no?, con dos fracciones. Como bien dijimos, el método de sustitución se trata de sustituir. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar esta variable que ya despejamos en la siguiente, ¿sí?, en la otra ecuación que tenemos abajo. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es que en lugar de colocar y, en realidad ahora vamos a colocar lo que despejamos anteriormente. Y ahora sí nos quedó una ecuación con una sola variable. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? En principio tengo que recordar que cuando delante de un paréntesis tengo un menos, lo que hago es la propiedad distributiva. Este menos nos genera cambiar los signos de lo que tenemos dentro del paréntesis, porque es la distributiva con un menos 1. Luego lo que vamos a hacer es juntar aquellos términos que son semejantes. El 3x con el menos 4 tercios de x y el menos 4 paso hacia el otro lado el 2 tercios sumando. Una vez que los agrupo, me queda el último paso, que es pasar dividiendo el 5 tercios y me da por resultado que x es igual a menos 2. Pero hasta este paso nosotros solamente resolvimos o encontramos cuánto vale menos 2. No sabemos todavía cuánto vale y. ¿Cómo hago para saber cuánto vale y? Lo que hago es reemplazar a ese x2 o x menos 2 en el lugar de la x, de cualquiera de las dos ecuaciones. Yo tomé la segunda, pero podría haber tomado la primera. 3 por menos 2, que es el valor de x,
menos y es igual a menos 4. Y vuelvo a resolver esta ecuación, muy sencilla. 3 por menos 2 menos 6, menos y es igual a menos 4, menos y es igual a menos 4 más 6, y en definitiva este menos, ¿sí?, pasa dividiendo al otro lado, por lo tanto me queda que y es igual a menos 2. ¿Cómo escribo el conjunto solución? Recuerdo que como esto es un punto, primero se escribe el valor de x y después se escribe el valor de y. Coincide en este caso que x e y son el mismo valor, pero no van a coincidir siempre. Vamos a resolver ahora el mismo sistema, pero con el mismo método. Si nosotros lo resolvimos bien, realizándolo con el método de igualación, con el método de sustitución o con el método gráfico, tenemos que tener la misma solución. Es decir, antes llegamos a que el conjunto solución es menos 2, 2, resolviéndolo por igualación tengo que llegar a lo mismo. El método de igualación comienza muy similar al de sustitución. Voy a despejar la misma variable, pero ahora de ambas ecuaciones. Elegí de nuevo despejar ahí. Entonces obtengo la misma ecuación que antes. Ahora voy a despejar y de la segunda ecuación. Por lo tanto, me queda menos y es igual a menos 4 menos 3x. Y esta y negativa lo que hace es cambiarle el signo a los otros dos. Ya tengo las dos ecuaciones o las dos variables despejadas. Bien, entonces voy a partir de que y es igual a y. ¿Sí? Si yo despejé y anteriormente y era igual a 4 más 3x. Y la segunda ecuación me había quedado y es igual a 2 tercios más 4 tercios. Por lo tanto, los igualo. Al igualarlos me queda una ecuación con una sola variable. Es decir, que al 4 tercios lo voy a pasar restando. Y a este 4 también lo voy a pasar restando hacia el otro lado. Y al agruparlos, nos queda 5 tercios de x es igual a menos 10 tercios. Y por último paso dividiendo el 5 tercios, por lo tanto, x es igual a menos 2. Luego, esa x la reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo siempre tomo la segunda porque es la más sencilla, porque me queda espacio. Simplemente por eso. Por lo tanto, hago 3 por menos 2 menos y, 3 por menos 2 menos 6 menos y, despejo la y, por lo tanto, y es igual a menos 2. Por último, puedo escribir el conjunto solución, que también va a estar en menos 2, 2. Vamos a ver el método gráfico. Para el método gráfico, yo mencioné antes que sí o sí tengo que despejar ahí. Sí o sí. Por lo tanto, una vez que tengo las dos ecuaciones despejadas, voy a partir para graficar. En las clases anteriores aprendimos cómo graficar mirando la función. Por lo tanto, voy a partir de la ordenada. La ordenada de esta función es 2 tercios. Si yo la divido, me da 0,6. De acá voy a marcar mi punto sobre el eje Y. Y luego me voy a mover 4 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la derecha. En ese lugar me va a quedar mi segundo punto. Con los dos puntos trazo mi recta. Voy a graficar la segunda. Mi ordenada del origen es 4. Mi pendiente es 3 sobre 1. Entonces voy a subir 3 unidades y moverme 1 hacia la derecha. Por lo tanto, con esos dos puntos trazo mi segunda recta. ¿Qué me queda por solución? Que se cruzaron estas dos rectas en el punto de acá abajo, que es menos 2 de x menos 2 de y. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora resolvimos el método de sustitución, el método de igualación y el método gráfico, y el mismo sistema, resolviéndolo con cualquier método, me va a dar el mismo resultado. Este caso es en este caso hice un ejemplo
cuando la solución es un sistema compatible, cuando tengo una intersección. Vamos a analizar un método de sustitución cuando sean la misma recta. Dijimos que en el método de sustitución lo que va a pasar es que yo tengo que despejar a una variable. Yo elegí despejar a la y de la primera ecuación. Pasé dividiendo el 2 y me quedó la siguiente ecuación despejada. Luego, si recuerdan, lo que teníamos que hacer era reemplazar esa variable en la otra ecuación. Por lo tanto, resolviendo el reemplazo, ¿sí? Lo que yo despejé, me va a quedar más por menos me queda menos 3 medios y más por más me queda más 5. Agrupando estos términos semejantes, me quedo que 3 medios de x menos 3 medios de x es igual a 5 menos 5. Por lo tanto, 0 de x es igual a 0. Y yo me pregunto, ¿qué significa este resultado? Cuando nosotros trabajamos resolución de ecuaciones, recordamos que cuando nos quedaba que 0x es igual a 0, tiene infinitas soluciones. Entonces, en este caso, al tener infinitas soluciones, lo que significa es que van a ser la misma recta. ¿Lo analizamos graficando? Entonces, al graficarlo, ¿sí? Yo necesito despejar siempre la y. Yo tengo despejadas en las dos ecuaciones la y. Por lo tanto, para el método gráfico, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a partir de la ordenada al origen, que es 5. En este caso es menos 3 medios de x. Voy a bajar 3 unidades y me voy a correr 2 hacia la derecha. Y la segunda recta me va a pasar lo mismo. La ordenada al origen es 5 y la pendiente también baja 3 unidades y me corro 2 hacia la derecha. Por lo tanto, ¿sí? Podemos observar que son la misma recta, ¿sí? Se superponen. Por eso es que tienen infinitas soluciones. Vamos a ver un método de sustitución con un ejemplo en el caso de que sean paralelas. Vuelvo a partir de la primera ecuación y despejo una variable, despejo la y en este caso. Pasé restando el 2x, pasé dividiendo el menos 4, separo ese denominador, tengo la primera ecuación que voy a reemplazar en la siguiente. Una vez que reemplazo la variable y, en este caso me quedó 6 por todo este paréntesis. Resuelvo la propiedad distributiva, en la cual menos 6 por menos 3 medios me da 9 y menos 6 por 1 medio me da 3x. Y luego agrupo los términos semejantes de cada lado. Al agrupar me quedó 3 menos 3, 0 y 3 menos 9, 6. Por lo tanto, analizo qué significa este resultado. Y anteriormente, cuando trabajamos ecuaciones, dijimos, bueno, si 0x es igual a un número, significa que no tiene solución. Entonces, ¿cómo analizamos que no tiene solución? En principio, por el resultado de esta ecuación. Y segundo, vamos ahora a graficarlo, en el cual tengo que despejar siempre la misma variable, despejo la letra y, despejo de la segunda ecuación, la letra y también, y cuando vamos al gráfico, parto de la ordenada al origen. La ordenada al origen de mi primera ecuación es menos 3 medios, por lo tanto menos 3 medios es menos 1,5 y la pendiente me va a indicar que subo una unidad y me corro 2 hacia la derecha. Trazo la recta. En la segunda ecuación
La ordenada es menos un medio, por lo tanto va a ser menos 0,5. Y también subo una unidad y me corro 2 hacia la derecha. Trazo la recta. Y en este caso puedo observar que estas rectas son paralelas.